Esto es una videolectura, la pueden dejar de fondo mientras realizan otras actividades. Esto es Guerra en el Mar Arcoíris, un relato original, quinta parte. Un paréntesis aquí, pues se debe recordar que esta es una historia con muchos frentes. A las 7 de la mañana, hora del este, Aitana Meyer despegó de la base de la Fuerza Aérea de Krasik en su confiable Julian. Le acompañaban otros 47 aparatos entre cazas, bombarderos y helicópteros de tropas, la mitad de la Fuerza Aérea de su nación. Volaban alto, lo suficiente para quedar fuera del alcance de la batería antiaérea a bordo del buque de Comonfort, que había vuelto a patrullar el canal desde el día anterior. Ignoraron audazmente sus repetidos intentos de contactarles y continuaron hasta aterrizar en el Faustina, el portaaviones más grande de la joya. Bienvenidos a bordo, señoritas. Gracias, dijo Aitana, quitándose el casco. Hey, ¿te acuerdas de Maya, verdad? Que sí me acuerdo, pero es Capitán Stevens ahora, ¿correcto? Correcto, comandante. Con su 1,80 de estatura y su cabello rubio cortado a ras, Maya Stevens destacaba como una perla. Era lo que tanto en clase como en la joya llamaban un GFC, o gay de Comonfort. Porque los más cretinos se llenaban la boca diciéndoles que estaban sobrepoblados, pero cada año les enviaban personas identificadas como gays, adolescentes en su mayoría. Eran estos y no los nativos quienes presentaban los rasgos de género opuesto que los extranjeros siempre esperaban ver. Llevan media hora llamando. Pues habrá que responderles. Fueron al puesto de comunicaciones. A una seña de Mauricio aceptaron la llamada, y en la gran pantalla apareció el rostro rojo de ira de un comandante de Comonfort. ¿Qué diantres creen que están haciendo? Bueno, antes que nada, ¿con quién tengo el placer, caballero? Soy el comandante Gorin del Essex y exijo una explicación. Todo tráfico por y sobre el canal está prohibido. El canal debería estar abierto, ustedes se retiraron. Eso fue un malentendido. Malentendido, ajá. Se volvió a Aitana. ¿Quieres hacer los honores? Oh, sí. Se adelantó. Escúchame bien, comandante. Estamos hartos. Disculpe. Gracias y la joya no se plegarán más a los caprichos de Comonfort. Liberen el canal o les hundiremos. Estás loca, mujer. Cualquier ataque a nosotros se considerará una declaración de guerra. Este se cree que vinimos a jugar. Tienen 3 horas, indicó Mauricio y ordenó que cortaran la comunicación. 3 horas, ellos no nos darían ni 5 segundos. No le das la vuelta a un buque como si fuera un juguete de alberca, Aitana. Si tú lo dices. Maya esperaba órdenes. Que llenen los tanques, hay que estar listas. Si al final hay que hundirles, comandante, ¿puedo hacerlo yo? No veo por qué no. Mauricio indicó al puesto que mantuvieran vigilado el buque y le avisaran de cualquier anomalía. Se echó al bolsillo la pequeña radio de campaña. La había estado cargando por días, en espera de noticias de Nikita y Theo, pero la frecuencia se mantenía en silencio. Se preguntó dónde estarían. Estaban en el aire, a bordo del Espíritu de Piar, el avión presidencial, rumbo a Sacre. Theo, agotado por las vicisitudes de los días pasados, se puso cómodo y se quedó dormido enseguida, pero Nikita se sentía revitalizado con la altura y charlaba con Kaya. ¿Cómo es el emperador de Chusei? Tuve el honor de verlo cuando me nombraron general. Fue amable pero distante. Son las cualidades de un líder. Yo soy amable, pero no es distante. Al contrario, se interesa y preocupa excesivamente. ¿Es malo eso? Tiene todo un país que supervisar. Cada cuestión es importante, pero no todas al mismo nivel. No, sí entiendo. Soy cirujana militar. He visto personas destrozadas. He tenido que decidir a quién atender primero. Se le costó. ¿Por qué esto me resulta más difícil? Lo preguntaba al aire, pero Nikita le dio la cabeza. Acto seguido sacó su libreta y algunos lápices y comenzó a trazar líneas. ¿Qué dibujas? De nuevo creí estar viendo a un niño. Es un mapa conceptual, para responder a su pregunta. ¿En serio? ¿Me voy? No me molesta su presencia. También puede seguir hablando si lo desea. ¿Por qué un colibrí? Ya había respondido a esa pregunta. No, me refiero... porque para mí... Dijiste que eran criaturas milagrosas. La verdad, no me siento así. Siendo honesto, la relación original fue debido a su aspecto cuando la vi en la sede de Naciones, pequeña y llena de energía nerviosa. Oh, ya veo. No obstante, puede que descubriese algo sin darme cuenta. Si alguien me hubiera hecho lo que el mariscal Alcántara le hizo a usted, yo estaría aterrorizado por esa persona. Estoy aterrorizada, confesó, bajando la vista. Pero no quiero que el miedo ni el odio me gobiernen. Y decidió perdonar. Esa increíble fuerza moral me resulta milagrosa. Gracias, dijo conmovida. Creo que lo tengo. Lo que le presentó fue un auténtico garabato. Kaya se esforzó por hallarle sentido y decir algo que no insultase su inteligencia, pero tuvo que darse por vencida. No lo entiendo. Está bien, nadie lo hace. ¿Eh? ¿Le tomaba el pelo? Una vieja amiga me enseñó que todos vinimos a este mundo para cambiarlo. Algunos lo hacen cambiando las circunstancias a su alrededor, otros cambian a una persona a la vez, y otros se cambian a sí mismos. Al decir esto, sus ojos, siempre tan inquietos, se detuvieron brevemente en Theo, aún dormido al fondo del avión.
Él tiene una cualidad impresionante. Piensa mejor en las crisis. Se mantiene frío y capaz bajo presión. Y creo que ni siquiera es consciente de eso. ¿Te agrada? Confío en él. Se siente seguro. Solo otra persona le había hecho sentir seguro antes. Su hijo Makoto. Señora Gita, le informaron. Aterrizaremos en 10 minutos. Nikita arrancó la hoja con el garabato y se lo dio. Kaya lo miró un rato con el ceño fruncido, pero era claro que no lo entendía. Ya lo haría. Nikita se consideraba alguien que se había cambiado a sí mismo, y creía que Teo, bajo las circunstancias correctas, podría cambiar su entorno. En cuanto a Kaya, ella podía cambiar a otros, pero primero debía comprenderse a sí misma. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Nervioso? ¿Quién dice que estoy nervioso? Vamos a ver, Eli. Eli Hazusumaga había pasado por un carrusel emocional los últimos días. De entrada estaba molesto, y mucho, con Mauricio y Aitana. Había dado la cara por esos dos. Había convencido a su gobierno de apoyarlos a un arriesgo y irritar a Common-Fort, una nación quisquillosa y bien conocida por tratar con brutalidad a los Trunks, que había obtenido a cambio casi morir en una maldita explosión, una lesión que le costó su turno en la lista de tratamientos, y una sensación de abandono equiparable a la de la novia que dejaba en el altar, porque ese par de imbéciles no habían llamado ni para preguntar cómo estaba. ¿Quiénes se creían? También estaba deprimido. Sacre había comenzado a sufrir las consecuencias del bloqueo en el canal y estaban padeciendo un desabasto. Su nación era socialista. Eso quería decir que el Estado controlaba y distribuía los recursos de manera equitativa. Para Elijah, eso significó suspender sus esteroides en beneficio de quienes los necesitaban más y, como consecuencia directa, su periodo se reactivó. Hacía 3 años que no lo tenía y aquí estaba de nuevo, con toda su malevolencia en forma de cólicos, ansias y lágrimas. Finalmente, estaba un poco optimista. Se había guardado el episodio con Kaya Gita porque estaba demasiado ligado a su lesión. Además, a la pobre se le había muerto el marido después, así que no era cosa de ir a molestarla. Fue toda una sorpresa saber no solo que venía, sino que venía expresamente a verle, pues de que Sacre aún tuviese un amigo y el otra oportunidad. Los nervios aparecieron de último minuto, cuando cayó en la cuenta de que a Kaya seguramente le acompañaría a su guardaespaldas. El hecho es que no había podido sacar de su mente al gigantesco Pan. ¡Oh, vaya!, dijo Cher, abriendo los ojos como platos. ¡Ese es! ¡Shh! Se adelantó. ¡Bienvenidos a Sacre! ¡Qué gusto recibirles! Gracias, dijo Kaya. Me alegra tanto verlo otra vez, capitán. Elijah iba a decirle que igualmente, y poner un alto a las formalidades, porque la admiración en la mirada de Kaya le daba corte, cuando reparó en 2 uniformes negros, Nikita, Wachi y un tipo de Common-Fort. ¿Qué? Ahora quien se adelantó fue Cher. Bueno, hola guapo. Ese día llevaba una combinación de falda-pantalón con demasiadas cintas y fue directo hacia Nikita. No, Teo le bloqueó. No le gusta que lo toquen. No, pero qué pena. ¿Puede darme sus pronombres?, preguntó Nikita. Voy y vengo. Ahorita estoy en femenino. ¿Me dirás si eso cambia? No deseo cometer un error. Dios mío, ¿dónde esconde Chusei a los chicos como tú? Esa es información clasificada. ¡Ajá! Carapeó Elijah. ¿Qué está pasando? ¿Sería posible hablar en privado?, pidió Kaya. Por favor. Elijah alzó la ceja. Puede que ese día le reparase algo mayor que una oportunidad. De vuelta al canal de la discordia. 3 horas. Mauricio ordenó que contactaran. ¿Listo para capitular, comandante? Están muy mal si creen que Common-Fort se darán un puñado de maricas. ¿Por qué será que al final todo se reduce a quien tiene el arma más grande? Dímelo tú, son líos de hombres. Aitana usó su comunicador. ¿Maya? Estoy en posición, comandante, Adelante. dijo, y gozó viendo cómo el rostro de Gorin perdía todo el color. Maya Stevens alineó su curso. Estaba fuera del alcance enemigo. No tenía más que liberar las bombas y alejarse triunfante. Armó el mecanismo y el aparato dio un súbito bandazo. Los marines a bordo del Lex se declararían luego que el avión fue golpeado por un proyectil y se estrelló en el agua, evitándolos por centímetros. ¡Maya! A bordo del Faustina se hizo un silencio mortal. ¡Maya, responde! ¿De dónde diablos vino eso? Exigió saber Mauricio. ¡Detectamos otro barco! ¿Quién es?, preguntó Gorin, olvidando que seguía en comunicación. La conmoción general producto de estas palabras se convirtió en estupor cuando otra figura apareció en las pantallas. Consideren eso una advertencia, ¿Hisan? dijo Mauricio, atónito. Retírense ahora o enfréntense a la furia del Talos. El Talos era el mejor portaaviones de Mayanan, que de hecho le compraron a Piar, lo que le hacía una bestia construida a medias por Chusei. No tenía espacio para tantos aviones como el Faustina, pero el alcance de sus cañones era mucho mayor. Isa se desconectó tras entregar su amenaza, y Gorin, dándose cuenta de que volvía a tener la sartén por el mango, enseguida se recuperó. Bueno, parece que cambiaron las tornas. Lástima lo de la piloto. Espero que no fuera guapa. ¡Hijo de puta! Mauricio tuvo que sujetarla. Puedo ser compasivo. Lárguense. Tienen 1 hora. Y cortó. Lo verdaderamente trágico de todo esto es que Maya Stevens ni siquiera era realmente gay. Solo era una joven de gustos masculinos, que se vio abandonada por su familia y traicionada por su país. A los 13 años la deportaron a Krasik, se adaptó, se las arregló para ser feliz.
Ningún libro lo tomaría en cuenta, pero vale la pena saber que la primera baja en aquel conflicto fue una mujer heterosexual que luchaba por un bando que sentía más suyo que el auténtico y que fue abatida por un grupo que ni siquiera pintaba nada allí. La guerra se bizarra sincronías y peores compañeros de cama. En Sacre la conversación no distó mucho de lo que había sido las otras veces. Si Elihad hubiera tenido que apuntar algo sería que por lo menos la explosión no fue 5 minutos antes o le habría pillado con los pantalones abajo. Claro que eso no lo iba a decir con Kiran en el cuarto. Ay, pero qué tonto estaba. Kaya le había traído un regalo, una preciosa camisa bordada, un atuendo tradicional de los hombres de Piar. Cuando le dijo que Kiran le ayudó a elegirla, se apartó la cara, apenado, y él sintió que se le subían todos los colores. Pero qué tonto. Aquel no era ni el momento, ni el lugar, ni la persona, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, ¿qué te ocurre? Alzó la vista, pero el tema no era con él. Theo, que parecía haberse quitado un peso de encima, se dirigía a Nikita, quien se estaba balanceando angustiado. Esperaba que obtuviéramos alguna pista. ¿De la explosión? ¿Pero qué la investigación no era un invento? Igual si fue un accidente. Esa no es una explicación satisfactoria. Dímelo a mí, dijo Elihad, rozando su herida. Pero ya no queda con quién. Se detuvo. Theo. ¡Yo estaba contigo! En circunstancias anómalas. Bonita forma de llamarlo. ¿Dónde debías estar normalmente? No sé, mi padre me obligó a ir a la sede para que aprendiera de política internacional. En el cóctel entonces. No, quería que me quedara en una habitación, recordó. Pero te llevo a aprender, apuntó. Las habitaciones están cerca de las salidas de emergencias. De hecho, la zona salió completamente indemne. Oye, para. ¿Qué estás insinuando? Se alarmó. Si no fui al cóctel es porque mi padre no quería que hablara con ustedes. Él es algo xenófobo, dijo Elihad. Eso fue grosero, dijo Kaya. Pero es verdad, dijo Theo, frotándose el puente de la nariz. Los detesta a cualquiera que sea diferente. Ha sido así toda su vida. Saliste bien pese a ello, dijo Elihad, apuntando con un ademán a la mariposa. Por mi madre, ella dudó. Tenía las emociones a flor de piel desde hacía mucho tiempo. ¿Por qué no? Murió hace un año. Todo ha ido de mal en peor desde entonces. Le extraño muchísimo. ¿Le has dicho cómo te sientes?, preguntó Elihad, comprensivo. ¿A mi padre? Dios, claro que no, no es... Un hombre de verdad no habla de sentimientos, pero se sintió mal solo decirlo. Eso te hará mucho daño si lo retienes, dijo Kaya, con el tono de quien sabe. Y ser hombre no significa que no puedas llorar, dijo Elihad, sonriendo a medias. Sé que es así, pero es tan difícil, es que no puedo... ¿Cómo explicarlo? Incluso si estuviera completamente solo, habría un componente de vergüenza unido a su pena. Eran las cadenas de la crianza y las bromas de lo que no se le enseñó. Mírenlo, lamentándose como una niña, patético, débil. ¡Qué estúpido era! Alguien le dio un empujón. ¡Nikita! Te trabaste, dijo, y soltó una de sus raras risillas. Él también se echó a reír. ¡Dios, vaya con el neuro! Y pensar que aquella aventura casi llegaba a su fin. Kaya y Elihad intercambiaron una mirada. En realidad pensaban lo mismo, que esos dos no se parecían mucho a lo que sabían de la gente de Common y Chusei, y que eso era bueno. Cuando el ambiente comenzaba a distenderse, uno de los asesores de Kaya entró presuroso. Kiran le cortó el paso y recibió el mensaje urgente que traía. Señora Gita. Elihad. Cher entró también. Tenemos un problema. Miró hacia atrás. Les dije que esperaran. No vine hasta aquí para que un travesti me haga perder el tiempo. ¡A un lado! Theo se levantó de un salto, pero tuvo que sujetarse al respaldo de la silla, porque sin la sensación de algo sólido se habría sentido completamente desamparado cuando su padre y media docena de soldados de Common irrumpieron en la habitación. ¿Qué significa esto?, preguntó Elihad, levantándose también. Usted sabrá disculparme, capitán, dijo Teodoro, en su tono políticamente correcto. Estoy aquí para recoger al coronel y al general. Sí, recoger, dijo Cher, en un jodido portaaviones. La situación ha impedido usar los canales habituales. ¿Qué situación?, preguntó Nikita. No deben haberse enterado. La Joya y Krasis violaron el bloqueo y ahora se hallan en enfrentamiento directo con el Essex. Estamos a una mala decisión de iniciar una guerra. Elihad gozó la noticia con violencia. ¿Guerra? ¿Krasis y la Joya? ¿Acaso esos dos habían olvidado que el destino de una tercera nación dependía de sus acciones? Sintió que se ahogaba. ¿Planeaban decirlo o solo aguardaban el momento óptimo para usar a la gente de Sacre como carne de cañón? No, eso no es posible, estaba diciendo Theo. Nosotros, Teodore. El chico se encogió. Hablaremos después. El Constitución nos espera. Por favor, escolta al general Nikita a bordo. Pero ahora... No quiero subir a otro barco, dijo Nikita. Está bien, lo miró. Luego a su padre, de nuevo a él. No pasa nada. Le acercó el brazo. Protocolo de emergencia, ¿recuerdas? Automáticamente Nikita sujetó su manga. El gesto desagradó a Teodore, padre, pero tendría que tolerarlo si los quería en su barco, y ellos tendrían que subir al barco si querían respuestas. Theo no lograba comprender cómo se había torcido de ese modo las cosas, y tan rápido. Me disculpo por los inconvenientes, capitán. Señora.
Apenas y parecía un poco sorprendido de ver a Kaya allí. Tengan un buen día. Dios, es terrible, dijo Kaya. Es peor, señora, dijo Kiran, acercándose cuando los otros salían. Justo me informan que el Talos también está en el canal. ¿El Talos?, preguntó Elihat. Es el barco que le vendimos a Mayanan, respondió ella, con un hilo de voz. Dicen que Alcántara lo dirige. Tenemos que volver a piar. Sí, por supuesto. No, escúcheme, tenemos que volver, pero no podemos. Es demasiado peligroso sobrevolar la zona ahora. Por mar entonces, capitán, ya le debo demasiado, pero si pudiera... En un primer instante, Elihat se sintió tentado a echarla. Sentía que todo el mundo quería utilizarle. Tomaban y jamás daban a cambio. Y luego se quejaban. Decían que la gente de Sacre era áspera, que los Trunks eran intratables, como si ellos merecieran toda la simpatía. Pero Kaya no era responsable de esta crisis, y hablaba de su valor que quisiera atravesar un campo de batalla para estar con los suyos. Elihat no la dejaría en la estacada como hicieron con él. Además, Sacre aún necesitaba un amigo. Cher, llama a la casa presidencial. Kaya, ven conmigo. No saldrá barato, pero te conseguiré un barco. Hace tiempo que nada me sale barato. Gracias, dijo Kiran también, mirándole con gravedad. Elihat le regresó la mirada y asintió. Pondría en un rincón sus sentimientos, como hacían los hombres de Commonfort, pero esperaba que después pudieran hablar. Es todo por hoy. No se vayan sin dejar un like y un comentario, y nos vemos en la siguiente parte.